Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Pues bienvenidos a un video más. Mi nombre es Berenice Ochoa El mío, Raúl Cardeña. y bueno, empezamos con una oración. Padre Santo, te damos gracias porque hoy nos mantienes respirando. Hoy estamos aquí, Señor, reunidos. A donde quiera que vayamos, en donde quiera que estemos, ahí estarás tú, Señor. Danos esa unción para seguir, Señor, predicando el Evangelio, Señor, en los parques, en las casas, donde estemos, Señor, porque tú nos llamas a testificar lo que hoy hizo usted por nosotros, Señor. Te damos gracias por tu sangre preciosa, límpianos de cualquier oscuridad y sombra del enemigo. Te pido, Señor, que si alguien está escuchando, Padre Santo, siébrales la semilla, Señor, que tú eres el único Dios y Redentor, Señor. A ti te rendimos, Señor, a ti te rendimos honra y gloria, Padre Santo. Sé que tú pronto vienes, Señor. Límpianos, Señor. Límpianos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. 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 Pues estamos de nuevo con varios temas, ¿verdad? Hay mucho que decir, muchas noticias, cada día es algo nuevo. Me acuerdo que hace mucho tiempo no pasaba de que, no sé, un año y ya había una noticia de repente, pero pues sí, había lapsos muy largos para que una noticia explotara. Hoy en día es todos los días. Entonces, pues tenemos varias preguntas De los de los suscriptores, ¿no? suscriptores, lo que nos han hecho en la congregación. Les damos un cordial saludo a la congregación Héroes de la Fe, que pues la verdad han sido una bendición para nuestras vidas. Pronto subiremos videos también con ellos, predicando. Ellos predican muy bonito en las calles. Y bueno, pues un saludo para ellos y para todos los que nos están viendo. Vamos a empezar con la primera pregunta y se trata de una noticia ahorita muy caliente que se está poniendo pues intenso, ¿no? Intenso porque es algo que los cristianos ya sabían pues desde que se convirtieron y leyeron su Biblia. Y no se trata de que sea Biblia cristiana o Biblia católica. Pues si tú te das cuenta, si eres católico, abres tu Biblia y la lees y te das cuenta de muchas verdades, pero solo Dios te puede quitar esa venda, ¿verdad? Pues la primera pregunta es, ¿ya dijimos nuestro nombre? Ya. Ah, ok. ¿Por qué dice el Vaticano que no es corredentora la Virgen? Porque esto salió, bueno, hoy lo vimos. El Vaticano, bueno, el Papa León XIV, que es el actual Papa, él salió, es caliente esa noticia, es el día de hoy, y reconoce que lo de la Virgen María, que no es corredentora, que el único salvador es Cristo Jesús, y qué bueno que lo reconocen porque habían debates eternos entre los creyentes cristianos verdaderos, que sabemos que solo Cristo salva, y ahorita ya lo reconoció la Iglesia Católica. Qué bueno, eso es bueno, se festeja que lo haya reconocido. Sin embargo, aún tiene muchas cosas por reconocer, porque ya hemos estudiado la historia de la Iglesia Católica, que fue una secta que surgió 300 años después de la iglesia verdadera, o le llaman la iglesia primitiva. Que la iglesia primitiva, ¿cómo comenzó? Por los apóstoles. ¿Que quiénes son los apóstoles? Los que caminaron con Jesucristo, ¿no? Los conocemos a los apóstoles, Mateo, Pablo, ¿no? Hay varios, Lucas, todos los que estuvieron en esa época fueron los fundadores de la verdadera iglesia cristiana. Y 300 años después, el emperador Constantino, que era un emperador romano que conquistó Israel, conquistó a los judíos, él creó la religión católica, apostólica y romana, pero él hizo un sincretismo, mezcló creencias del paganismo que abundaba en esa región, se agarró de Cristo, pero mezcló la idolatría, que lo prohíbe en las escrituras, creó la idolatría,
se creó más adelante el papado, que no debería haber. El único representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo, Él nos los dejó. Y ahorita viene esa noticia que acabas de decir, donde reconocen que la Virgen María no es corredentora, y la misma Biblia nos los dice, que está escrito. De hecho, es la segunda pregunta. Bueno. ¿En dónde está en la Biblia que la Virgen no es mediadora ni corredentora? En muchos pasajes. El principal que está en la Biblia es que solo hay un nombre dado a los hombres para ser salvo, que es el nombre de Jesucristo. ¿Ese qué pasaje es? Ahorita se los digo, un segundito. Sí, o sea, la verdad es que es histórico que un papa diga eso. O sea, es histórico, gracias a Dios, le dan la oportunidad a la verdad. En Es serio correcto. que sí. Y se caen muchas cosas, porque te das cuenta que si te das cuenta que mucho engaño, pero realmente, con todo respeto, los católicos tienen más, o sea, tienen superior a la Virgen incluso que Jesús. Sí, le crearon un marketing, hicieron un marketing tremendo con la Virgen, y empezaron a decir que si la Virgen de Fátima, que si la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Socorro, la Virgen empezaron a generar una idolatría incluso mayor. Hasta se golpean a sí mismos, en sus iglesias, y eso lo condena la Biblia, las Escrituras. Pero el pasaje, uno de los tantos pasajes que les voy a comentar, es 1 Timoteo 2:5, que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Ok? Solo hay un mediador, que es Jesucristo. Ella lo dice en la Biblia. Sí, abre tu Biblia católica, allá 1 Timoteo 2:5, sí, versículo 5. Podemos ver varios pasajes, no los voy a comentar. En resumen, hay una parte donde Jesús está predicando y le interrumpen y le dicen: oye, te busca tu madre y tus hermanos. Y él dice: mi padre, mi madre, mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi padre, ¿no? Entonces no le llamó ni siquiera madre a María, sino que ya que está crucificado. Pero para ser un seguidor de Cristo tienes que ser un siervo obediente, tienes que hacer la voluntad del Padre. Y hay otros pasajes, igual, incluso cuando se le aparece el ángel Gabriel a María, le dice: Dios te salve María. Ella no se podía salvar a sí misma. Dios te salve María. Dios te salve ella María, solo no fue, tú. así es, ella solo fue un instrumento ahora sí que prestó su vientre. Siempre lo digo en mis prédicas, ya la ciencia avala lo que en la Biblia nos decían, que servía de burla para la gente, ¿no? Ya se alquilan vientres, no necesariamente tiene que haber tenido relaciones sexuales. La mujer puede alquilar un vientre para aquellos que no pueden tener hijos, alquilan un vientre y inseminan un óvulo y se lo ponen en la matriz a una persona. Ya estamos llegando a esos grados de tecnología, ¿no? La ciencia avala lo que dice la Biblia, que antes no comprendíamos. Y hoy se está abriendo ese panorama, porque Dios es el creador de toda tecnología también. La ciencia no es símbolo de ateísmo, al contrario. Comprueba lo que sale en las Escrituras, y comprobamos que es la palabra de Dios porque lo respalda. De hecho, si los científicos respaldan que hay un Dios creador, o sea, los mismos de la ciencia han respaldado que hay un creador y es infinito. Es correcto. Bueno, esta pregunta la vamos a hacer, pero pues, ¿qué piensan los cristianos de la Virgen en cuestión divina? O sea, nosotros, ¿qué tema? O sea, sabemos que existió, sabemos que fue una mujer, un instrumento de Dios, bendecida y elegida para cargar algo tan hermoso, pero no nos manda el evangelio a idolatrarla, porque nosotros, como tú y yo, podemos ser instrumentos para bendecir a otras personas también. ¿Ves? Podemos bendecir con pasar el mensaje, somos mensajeros. Porque, por ejemplo, los ángeles se les llama ángeles, pero son mensajeros, portadores de voz. Entonces,
bueno, este es mi criterio. Muchos dicen, es que no le idolatro, solamente pongo ahí la imagen. Tú pones la foto y no, de tu mamá, de tu papá y la estás idolatrando. O sea, dependiendo de cómo veas esto de contexto. Para empezar, nunca has visto la cara de la Virgen María, ni siquiera de Jesús. O sea, no tendrías por qué saber si realmente esa estatua hecha por los hombres es la cara, o sea, de la Virgen María, ¿no? Y no tendrías por qué prenderle velas ni nada de eso porque no nos mandan a idolatrar imágenes. Ok. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Qué ¿Cómo piensan vemos? los cristianos de la Virgen en cuestión divina? Pues hay un respeto nada más históricamente, ¿no? Porque fue el instrumento que trajo a Cristo y es una hermana en la fe. Se convierte a Cristo también ella, pero hasta allá. La vemos como una hermana en Cristo, así como vemos a los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Ella fue una heroína igual, sí, porque para su época pudo haber muerto apedreada, sí, apedreada por la acusaban de no ser virgen, ¿no? De adulterio o algo antes de casarse con José. Entonces ella igual luchó, obedeció al ángel, creyó que en su vientre estaba el Hijo. Soportó también. Nuestro Salvador y Redentor. Entonces es una hermana en Cristo que fue heroína de la fe también, al igual que muchos creyentes, ¿no? Todos los creyentes son héroes de la fe y parte de sus historias están en el Antiguo Testamento, ¿no? El padre Abraham, lo que es Isaac, Jacob, José de Egipto, José Soñador, en Saulo de Tarso, que se cambió a Pablo, Mateo, Marcos, Lucas, todos ellos son hermanos en la fe y la vemos como una hermana en la fe también. Y eso lo podemos comprobar. Es una santa también. Nosotros los que nos convertimos a Cristo somos santos. Santo, ¿okay? No es así como que tengas Pero tu santo no es mediador. Es nada más un hermano en la fe. Alejarse del pecado significa ser santo. Apartados del mal, ¿no? Tratar de apartarse. Pero lo podemos ver en Efesios capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios a los santos que están en Efeso y que son fieles en Cristo Jesús. ¿Quién es un santo? Aquel que es creyente y es fiel en obedecer la palabra de Dios. María fue obediente a la palabra de Dios, se convierte a Cristo también. Al momento de que tú haces la voluntad que le agrada a Cristo Jesús, eres un creyente y un santo. Yo soy un santo, ella es un santa. Ella es santa, nos santificamos solo por la misericordia de Cristo, porque si fuese por nosotros, no. Todos somos pecadores. Él nos hace santos al volvernos sus discípulos. Amén. Amén. De hecho, María nunca, de hecho en la Biblia casi no es mencionada. Casi no muy poco se menciona. Jesús siempre le llamó mujer, mujer, mujer. Sí le dijo, madre, he aquí a tu hijo, pero por Juan, ¿no? Ya estaba convertida. Ya estaba convertida. Mi padre, mi madre, mis hermanos son los que hacen la voluntad. Eso lo dijo cuando se perdió, ¿verdad? Jesús. Y María lo estaba buscando. Yo no tengo padre ni madre. O sea, mi madre, mi padre es quien hace la voluntad. Y muchas cosas más que hay que pues, leer y tratar de entender en oración, ¿verdad? Vamos a la siguiente pregunta. Y cambiando un poco el contexto, bueno, vamos a hablar ahorita de la pregunta que no nos son tan revueltas, pero ahí va. ¿Todos los musulmanes son malos? O sea, ¿son malos? ¿Todos son terroristas? Fuerte la pregunta, porque es un tema muy difícil. Delicado. La salvación es personal. No todo el que se dice católico es católico, no todo el que se dice cristiano es cristiano, ni todo el que se dice musulmán es musulmán. Realmente no todos los musulmanes son malos, esa es una realidad. Solo aquel radical que está dispuesto a matar, ¿no? Por su religión. Es malo, no solo siendo musulmán, porque hay asesinos que son de otras religiones. Entonces no hay que encasillarlos, pero sí los radicales, que son los chiitas. Están los chiitas y los sunitas, ahí los muy devotos son los que están dispuestos a matar cristianos y judíos, a todos los que no creen en su fe.
Esos son los peligrosos, pero no podemos generalizar. Exacto. Así como hay Cristianos malos. los que se dicen, no todo el que me dice Ajá. Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, solo el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, pero el Padre y Él uno son, la voluntad de Cristo, lo que está en las Escrituras, que es amar al prójimo, amar la vida, ¿no? Honrar al Padre y seguir los mandamientos. Ese es el verdadero creyente en Cristo. Entonces no podemos generalizar a todos los musulmanes, ¿no? Tengo amigas cristianas que se casaron con musulmanes y son bellas personas, ¿ok? Son bellas personas, no son asesinos como los etiquetan, ¿no? Y Solo los radicales son los que, pues ahora sí que hay que tener una alerta, pero acá lo importante no es si eres musulmán, si eres católico, si eres mormón, lo importante es que conozcas a Cristo como tu Señor y Salvador y te conviertas a Él. Cuando tú te conviertes a Él, empiezas a amar, ¿no? A prevalecer el amor ágape, que tú lo predicaste con la hermana Erika. El amor ágape es un amor incondicional, estar dispuesto a servir antes de ser servido. Amén. De hecho, no todos los musulmanes son malos, ni todos los israelitas son buenos o malos, o sea, realmente es personal, ni los cristianos son, hay cristianos que se dicen ser cristianos, pastores que se dicen ser pastores y terminan haciendo peor las cosas y siendo malos, ¿no? Hay dos tipos de personas en este mundo. Los frutos los conoceréis, dice la Biblia. En este mundo hay dos tipos de personas. El que hace las cosas bien, las cosas buenas, y el que hace las cosas mal, ¿sí? O sea, saca un poco del contexto de su religión, ¿verdad? Pero si eres un cristiano que mata con la palabra, igual te haces malo. Si eres un musulmán que mata con la palabra y aparte mata así físicamente, o sea, hace cosas malas. Entonces no podemos generalizar. Lo que nosotros estamos dando este mensaje es que Cristo nos manda a predicar su palabra para que todos obtengan la salvación, todos, porque pues dice el Señor que no se acuerda de tu pasado. Si tú fuiste un asesino, él no te va a decir, eres musulmán, no te vas a ir al cielo, no. Él te dice a ti, si tú, porque Él es radical. Él toca la puerta, él llama a través del Evangelio. Si tú le abres la puerta, entra en ti a través de su Espíritu Santo y empieza a cambiar tu manera de vivir, se da una metanoia. Sí, Él es radical. ¿Y por qué digo radical? Porque Él transforma. Entonces, al tú decirle sí y cambias, Él no se va a acordar de tu pasado, si fuiste un asesino, si fuiste un delincuente, si hiciste lo que hiciste. Él, a partir de tu cambio, Él empieza como dices, a tener frutos, tu espíritu con Él. Entonces, pues las etiquetas, nada más el humano se las pone, ¿verdad? Así es. Al final, cuando tú partas de esta vida, solo hay dos caminos. Uno es ir al cielo y otro ir al infierno. ¿Y cómo se llega al cielo? Tienes que nacer de nuevo. Está en el pasaje donde Nicodemo visita a Cristo, a Jesús, y le pregunta cómo puede un hombre entrar al reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Creyendo en Cristo como tu Señor y Salvador, creyendo en su muerte y su resurrección, y que en su muerte hubo perdón de pecados por esa sangre preciosa. Si tú lo crees, si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Amén. Porque con la boca se confiesa para justicia y con el corazón se cree para salvación. Romanos 10, del versículo 9 en adelante. Amén. Amén. Pues vamos a la siguiente pregunta, que sea así como breve. ¿Qué está pasando ahora en Israel con respecto a la paz? Este tema es larguísimo y de hecho habría que hacer un video solo de eso. El profeta Daniel nos advierte y también el libro de Apocalipsis nos advierten que se va a firmar
un tratado de paz. También Tesalonicenses nos advierte que después de ese tratado de paz vendrá destrucción repentina. ¿Qué está pasando? Ahorita está saliendo al ojo público, porque antes nadie lo conocía, era un hombre de negocios, muy sabio, multimillonario, que está logrando, desde el primer mandato de Donald Trump, empezó y fabricó un programa, ¿no? Un acuerdo que se llama los acuerdos de Abrámicos. Abraham, si se acuerdan, de allá parte todos los que creemos en un solo Dios. Del padre Abraham nace Isaac e Ismael. Y de Ismael vienen los musulmanes y de Isaac vienen los judíos. Y de los judíos nació Cristo y venimos los cristianos, ¿no? Entonces, ese es un pilar y él, de manera inteligente, creó los acuerdos de Abraham, donde él dice, todos somos hijos de Abraham, vamos a hacer la paz en Medio Oriente, vamos a lograr esta paz. Presentó un proyecto, lo empezaron a firmar varias personas en el primer mandato de Donald Trump. Luego vino la guerra del 7 de octubre, que vinieron los terroristas de Hamas para impedir que sigan firmando tratados de paz otros países. Lo interrumpe porque lo iba a lograr antes Jared Kushner. Pero ¿cuál es la alerta ahorita? Que creó, se está cumpliendo las profecías de Daniel que dicen, y las del Apocalipsis que dicen que va a haber 10 reyes que le van a dar el poder a un líder mundial. Ojo con Jared Kushner, es un candidato fuerte a ser el anticristo. Y si no es él, probablemente lo vayan a presentar pronto este grupo de 10 poderosos. Ahorita ellos están maravillados con ese proyecto de paz en Gaza. Ahorita ya Israel está a la merced de lo que diga Jared Kushner. Porque le entregó todo el poder. Le entregaron el poder a él. Y este mismo proyecto le están diciendo, preséntaselo a Vladimir Putin para que haya paz en Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Y él dice, voy por la paz mundial. Sí, ese mismo proyecto. O sea, le entregó todo el poder de las decisiones. Sí. Netanyahu sí, es correcto. Es correcto. ¿Y qué versículos son? Ahorita se los comento porque es importante respaldarlo con versículos. Pues sí, ¿verdad? Porque si él logra la paz mundial, pues sabemos que las señales están ahí. Ya Cristo viene pronto, hermanos. Ya Cristo, sea lo que nos toque vivir. Así es. Y eso está, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Porque está en la alerta la iglesia, los creyentes verdaderos, porque creemos en el arrebatamiento de la iglesia, que tiene que ser quitada la iglesia para que salga a la luz el anticristo, porque si no lo denunciarían públicamente y no se permitiría. Pues ya casi. Estarían orando también para que no salga a la luz, ¿no? Pues sí, sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Amén. Sea lo que Dios quiera. Estemos aquí o no estemos aquí, nosotros sigamos firmes y orando y velando porque nuestra redención está ya cerca. Nosotros no escapamos en el rapto. El Señor nos llama a su realeza porque somos parte de su realeza. Porque nosotros no somos de este mundo. Nosotros no seguimos las normas de este mundo. Porque las normas de este mundo nos implica alejarnos del Creador. Y nosotros no pertenecemos a este mundo. Entonces, si mis hermanos de África están como cristianos muriendo por nosotros, por el evangelio, nosotros tenemos que ser realmente leales a nuestro Redentor, que es Jesucristo, y pues ya viene todo esto y nosotros lo estamos viviendo. Muchos quisieran en la antigüedad, Pablo, los discípulos, haber vivido eso y nosotros lo estamos viviendo. Y todos los días
hay una noticia al respecto. Así que sigan las Sí, noticias. estamos en alerta máxima, iglesia. Apocalipsis 17:13 dice, estos tienen un mismo propósito, los 10 poderosos, y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Entonces, estamos en alerta máxima. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Bueno, aquí ejemplos, de hecho, las películas, las caricaturas, las series han puesto la verdad ni siquiera en las sombras, o sea, sí, pum, te lo dejo. No sé si han visto las películas estas que te están llevando los extraterrestres, pues eso quieren hacer, creer que los extraterrestres te van a llevar, no es cierto. Cuando eso suceda, no fueron los extraterrestres, el creador nos llamó para su realeza. Y me acuerdo en Futurama, creo que ya lo había dicho, en un capítulo 13, en 13:6, algo así, está ya, que el rapto. Véanlo, busquen Los Futurama. Simpson igual, que es el mismo creador, ¿no? El de Sí. los Simpson, el de Y Futurama. varias películas, Varias películas los hablan Avengers. del arrebato. Bueno, ya los Avengers y otras de Hollywood, ellos no dicen que es el arrebato de Jesucristo, Claro que no lo van sino a decir. que lo ponen como los extraterrestres. En el caso de Avengers, pues el Thanos, que es el dios de la muerte, que el Señor lo reprenda, con un chasquido de dedos, desapareció a la mitad de la población, parte de ellos los superhéroes, pero es como un espejo del arrebatamiento, sin mencionar a Jesucristo. Porque ellos saben Ni la a la verdad. Biblia, obviamente. Sacan muchas películas donde suceden esas cosas, pero niegan a Jesucristo, sino que ponen otras respuestas, pero pues se dice que lo están preparando a la gente para que cuando suceda, crean que fue todo una arma biológica, Así es. los extraterrestres, todo menos la palabra de Dios, Jesucristo, que lo prometió a su iglesia. A ver, la siguiente pregunta es, ¿dónde está el rapto en la Biblia? Al menos una que nos digas. Bueno, pues hay acontecimientos históricos en la Biblia, pero el arrebatamiento de la iglesia se le reveló al apóstol Pablo. Él dice en su carta, en Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 50 en adelante, dice así la palabra, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, sino que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados al cielo y nos encontraremos con el Señor y estaremos con Él para siempre. Va a ser vencida la muerte. También está en Primera de Tesalonicenses 4, el versículo 18 en adelante, que dice que no se entristezcan cuando muera algún creyente en Cristo, como aquellos que no tienen esperanza, porque si Cristo resucitó, también resucitará juntamente con Él a los que durmieron en Él, o sea, los que creyeron en Él. Y empieza a desglosar el arrebatamiento que se le reveló a Él, porque en las Escrituras dice que Él se fue al cielo en espíritu y le revelaron cosas que era difícil de expresar, palabras inimaginables. Está hermoso todo ese capítulo. También al apóstol Pablo se le reveló, pero históricamente también en el Antiguo Testamento vemos el arrebatamiento de Enoc, que fue el primer arrebatado, fue traspuesto y no vio la muerte. Elías en un carruaje de fuego, que probablemente era una nave, no podían describirlo, se fue Elías. Felipe, ¿no? Felipe, cuando le fue a predicar el eunuco etíope. Tenemos el arrebatamiento de Jesucristo, que se fue en una nube y así del mismo modo va a bajar. Tenemos también el arrebatamiento de Pablo, el arrebatamiento del apóstol Juan, también, que él vio también el arrebatamiento. En Apocalipsis, él dice, sube acá. Juan también. ¿Y qué otro? La iglesia. Y nos vio a todos nosotros, ¿no? Porque está fuera de tiempo y espacio la Biblia, el principio y el fin. Y él vio a, ¿cómo se llama? A millones de personas de toda lengua, tribu y nación adorando al Cordero, que iba a abrir los sellos, que era el único digno de abrirlos. ¿Ok? Y el arrebatamiento
de los 2 testigos que van a quedarse a predicar en contra del anticristo, van a morir, los van a decapitar y al tercer día van a resucitar y ser arrebatados también. Entonces podemos ver muchos pasajes en la Biblia de gente que fue arrebatada para que nos quede como testimonio a nosotros, los creyentes, y es la promesa bienaventurada que se le reveló al apóstol Pablo. Es un misterio que le fue revelado y eso nosotros esperamos. Somos la generación del arrebatamiento. La última profecía, ¿no? Se está cumpliendo todo, se está cumpliendo todo, hermanos. Así que sin santidad nadie verá al Señor. Generación. Somos la última generación. Hay que estar alertas como vírgenes prudentes, orando y velando y arrepintiéndote de tus pecados. Amén. Bueno, pues sí, es verdad, somos la última generación. Realmente, pues lo que tú dices y lo que dice la Biblia, pues nos confirma que nuestro Señor Creador, nuestro Jesús, nos tiene una esperanza muy grande para todos los que han muerto aquí en esta tierra. Los volveremos a ver. A todos nuestros hermanos que están sufriendo en África, en todos esos lugares. Ellos están siendo mártires, pero allá, en la gloria de Dios, allá nos veremos. Sí, entonces. Sean fuertes. Si nos ven en algún país donde hay persecución cristiana, vale la pena. Nada de lo que haces es en vano. Y les exhorto a otros hermanos que están en la banca, suban en sus redes y publiquen de la salvación de Jesucristo. Es lo más importante que podemos compartir, porque ya viene el Rey por su iglesia, ya viene. Amén. Ánimo, anímense unos a otros con esas palabras, decía el apóstol Pablo. Amén. Bueno, pues la siguiente pregunta así es, ¿cómo detectar demonios en amigos y familiares? Pues realmente, pues con su manera de comportarse, ¿no? Con su manera de comportarse tú puedes ver que el que no tiene a Cristo, obviamente, tiene a otro ser, ¿no? Tiene a otro ser que lo domina y es esclavo de ese ser, ¿no? Se vuelve esclavo del pecado, de diferentes conjeturas, de diferentes estilos, ¿no? Realmente, quien no tiene a Cristo, tiene al maligno. Así es. Tiene su mente en oscuridad y realmente, pues su casa, ¿no? Que es el cuerpo, está ocupado por otros, ¿no? A unos se les manifiesta más, a otros menos, pero en realidad todo ser humano que no tiene a Cristo, pues lo ocupa otra cosa, ¿no? Que es lo que te dicta las cosas que tú debes de hacer, ¿no? ¿Qué le pasa al hombre sin Dios? Para mí se vuelve bestia. Sí, el hombre sin Dios, pues realmente, pues lo más triste es que si mueres sin Dios, te vas al infierno. Es importante morir con Dios, teniendo a Dios, es lo más importante, ¿no? Porque pues hay gente que probablemente no se sienta mala, aún no teniendo a Cristo, sí, pero su alma corre peligro. Es lo que, para eso vino Cristo, a advertirnos. Amén, sí, porque cometes malas decisiones, actúas por impulsividad, no te sientas a respirar, a orar, a controlar tu dominio propio y bueno, entre muchas otras cosas Dice más. la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino es muerte y perdición. Amplio y espacioso es el camino que te lleva al infierno. Y muchos son los que entran por ella, por esa puerta ancha y espaciosa, y angosto el que te lleva a la salvación, que solamente es Cristo. Pues es que también tienen idolatría a sí mismos, empiezan a gustarse tanto que van al gimnasio y que ya no pueden irse, es una idolatría a sí mismo, un empoderamiento, empiezan a idolatrar otras cosas, el dinero, el alcohol, y eso se vuelven así como ciegos. ¿Cómo podemos estar seguros que el infierno sí es real? Si lo puedes hacer. ¿Cómo podemos estar seguros? Pues yo le creo a la palabra de Cristo. Cierto. Él habló del lloro y crujir de dientes, que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, mejor quítatelo y es mejor entrar sin un ojo que sea echado tu cuerpo entero al infierno. Él nos los advirtió. Cristo habló más del infierno que del cielo. Entonces hay una advertencia y en las escrituras vemos
infinidad de pasajes que hablan de ello, ¿no? En eso se basa también el cristianismo, ¿no? Que si crees en Cristo, tienes vida eterna. Y si no crees en Cristo como tu Señor y Salvador, tienes muerte eterna, ¿no? Pero la muerte eterna no quiere decir que ya terminaste ahí, El sino tormento eterno. sigues Tormento viviendo, pero en eterno. tormento. Vida O sea, vas a eterna estar ahí en y tormento demonios te eterno. van a atormentar allá. Sí, porque va a haber una justicia. Porque está establecido que va a haber un juicio. Amén, ¿es cierto? Porque imagínate que se muera un asesino y no haya justicia. Así Bueno, es. aquí en lo terrenal, pues siempre la justicia nos deja mal, pero en la celestial, Dios es el buen justo, ¿sí? Por eso toda justicia se la dejamos a Él y la venganza a Él, porque Él tendrá la mejor para cada persona mala. Amén. Bien, ¿por qué los cristianos dejaron de orar? ¿Qué piensas de eso? Hay muchos que dejaron de orar, ¿no? Y a mí me ha pasado, la ¿Por verdad. qué cristianos qué? Pero voy a regresar a la pregunta anterior con quiero decir un pasaje, ¿no? Porque Ok, es importante respaldar claro que con sí. pasajes. Dice Hechos 17:31, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, al resucitarle de entre los muertos. Vamos a ser juzgados todos cuando muramos, Por lo que ¿no? hablas, por lo que De hiciste, todo, hasta de toda palabra ociosa, rendiremos cuentas, ¿no? Ahora sí, ¿cuál es la siguiente? ¿Por qué crees que muchos cristianos han dejado de orar y se han dedicado más en otras cosas como actividades, superaciones personales? Porque ya meten muchas cosas así, ¿no? O sea, Pues los afanes de la vida. Allá yo les diría que examinen la parábola del sembrador. Solo una semilla cayó en tierra fértil y dio mucho fruto. En el peregrinar del cristiano, muchas veces podemos alejarnos, desgraciadamente, y muy pocos regresan. Si no regresas es que apostataste y no te has dado cuenta. Dejaste de estar firme, te distrajiste ¿cómo se llama? Con los afanes del mundo, con otras cosas, con tu yo, y poco a poco empiezas a enfriarte, te dejas de congregar, te empieza a dar flojera orar, te empieza a aburrir ver prédicas, todo lo que tenga que ver con Dios, y te sientes saturado, te pesa. Entonces eso se llama apostatar, dejar de estar firme. Es normal en un peregrinar, pero ahorita ya no hay tiempo, iglesia, no hay tiempo de eso. Ya viene Cristo y debemos no de todo es regresar. normal. Puedes regresar a Cristo si tú clamas a Él, y como la historia del hijo pródigo, Él te recibe con los brazos abiertos. Si tú te arrepientes de tu mal camino, también en el Antiguo Testamento podemos ver ese ejemplo de todo aquel que se arrepienta de su mal camino. Él perdona, recibe y te restaura. Mira, sabemos que ahora cambiando un poquito el tema, porque son preguntas muy revueltas, mira, sabemos que los extraterrestres existen, los que les llaman WAPs, ¿no? WAPs. Y para nosotros los cristianos son demonios. Demonios significa seres inteligentes, ¿verdad? Sí. ¿Está bien? Bien. ¿Qué crees que vengan a hacer aquí? Los demonios. Ajá. Los demonios solo vienen a engañar, a robar, matar y destruir. Son obviamente del ejército de Satanás, que el Señor Jesús los reprenda. Ellos vienen a cumplir su propósito de llevarse a todas las almas posibles al infierno, hacer que no logren distraerlos, al fin y al cabo llevarlos por la puerta ancha que es. Sí, pero ya las naves y todo eso que ya se están dando noticias, ¿crees que se van a reflejar aquí? ¿Qué se dice? No, pues quieren engañar a la gente se van a aparecer cuando suceda el arrebatamiento. Cuando suceda el arrebatamiento, van a querer decir ellos que fueron los extraterrestres los que se lo llevaron, nunca le van a dar la gloria a Cristo, y al contrario. Hay varias teorías. Que van a venir como mensajeros y que... Muchos se están presentando como ángeles de luz, engañando a muchos, a los de la nueva era. Se les están presentando como maestros de luz, seres de luz, maestros, y los están llevando
porque lo advierte el apóstol Pablo, mirad que nadie os engañe con filosofías que son conforme al mundo y no conforme a Jesucristo. Van a haber otras doctrinas que van a empezar a entrar a través de esas entidades. Ellos van a venir a presentarse que como salvadores para que no se destruyan con bombas nucleares y van a orquestar un engaño tremendo que la Biblia advierte que engañarán incluso a los escogidos, ¿no? Si no fuese por causa de los escogidos, los días no serían acortados, porque incluso ellos serían engañados. ¿Y cómo va a ser la corte de esos días? El arrebatamiento de la iglesia. ¿Crees que tengan que ver con la IA? Bueno, a mí se me hace un poco, me hace ruido IA, bestia, IA, bestia. Bueno, que tenga que ver la IA con la IA, la bestia, va a estar tecnología. ahorita con los avances, ¿no? Antiguamente no había tanta tecnología y se creía que solo el código de barras iba a ser orquestado para la marca de la bestia, pero ahorita ya con la introducción de la IA se nos abre más el entendimiento y la IA va a formar parte de la imagen de la bestia Okay. a la cual se le va a dar aliento de vida. Recordemos que el diablo es un imitador. No puede hacer lo mismo, pero puede hacer lo mismo, ¿no? Lo vimos con Moisés cuando tiró su vara y se transformó en serpiente. Habían magos allá en Egipto que también tiraban su vara y se convertían en serpiente, ¿no? De la misma manera, el diablo es un imitador que va a engañar a muchos a través de la inteligencia artificial. Ya hay varios científicos, ni siquiera cristianos, las piedras hablando, alertando que a través del microchip cuántico, junto con la inteligencia artificial, están abriendo portales donde hablan con entidades, con esos que le llaman extraterrestres, entidades de otras dimensiones que ellos dicen que ellos creen que son los dioses del pasado. Sí. Los dioses que se idolatraban en el pasado. Que probablemente ya se están comunicando, son los demonios. Son los demonios. Está demonios claro. Significa seres son inteligentes. Son los seres demonios que odian a Jesucristo, son los que se rebelaron a Él. Y ellos van a meter el engaño a través de la IA. Van a tomar el control, inclusive Elon Musk, el dueño también de Amazon, de Google. Ellos estaban, hubo un momento en que ellos estaban asustados y querían también, Kamala Harris, querían regular la inteligencia artificial porque ellos temen que se les salga de las manos. Y se van a salir de las manos. Toma el control total porque va a ser superior al ser humano. El ChatGPT, todo eso va a rebasar al humano, van a haber menos empleos, va a haber algo, un caos que se va a solucionar a través de la Agenda 2030 que le van a entregar el poder al anticristo. Todo esto ya está acelerando. Se está orquestando, ¿no? Sí. Y pues viene de la mano el tema, ¿qué es el transhumanismo? El transhumanismo es el ser humano fusionado con la inteligencia artificial. Como la inteligencia artificial va a rebasar al ser humano, no te va a quedar más alternativa, o evolucionas poniéndote ¿de la marca? La marca, el chip cuántico que te va a dar una revolución en tu cerebro para que estés a la par de la IA, ¿no? Entonces, si no te pones la marca, no vas a tener esa evolución de ese salto cuántico, ¿no? Con esa marca, imagínate, con ese microchip, van a regular tu salud, ¿no? Hay gente, ¿no? El Neuralink que creó Elon Musk, ya puede hacer que gente parapléjica camine, gente que no veía, se le repara a través de esos chips. Entonces, el transhumano, ¿qué es? Fusión, los robots con lo humano, junto con la inteligencia artificial, que ya dijeron las piedras, que se parecen mucho a seres de otras dimensiones, como los dioses antiguos. Entonces, ¿qué va a lograr el anticristo con todo esto y la bestia? ¿Qué van a lograr? Van a lograr emular al Espíritu Santo, porque ya te van a poder hablar a través de ese chip,
transhumanismo, ya vas a cambiar el templo de Dios que está hecho, ¿no? Van a modificar el templo de Dios, ya no vas a ser humano. Y la salvación es para los humanos. Por eso Dios dice que no perdona, lo único que no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia, si tú te cambias todo tu ADN y mueves todo eso, pues obviamente es el templo, nosotros somos el templo, entonces ya Él no lo va a perdonar, de es lo único que no va a perdonar y pues no tiene salvación si te pones la marca de la bestia, porque adultera tus, pues, ya no serías ADN, humano, ¿no? Ya no serías humano. Y le vas a entregar tu vida y todo. Bueno, Dueño, ¿no? De esta marca. Vamos a la siguiente pregunta. Entonces, hablando del templo, ¿tenemos un templo de 4 paredes o somos nosotros el templo? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Y ahí terminamos. Pues Jesucristo nos explicó cuando él vino a predicar y iba a decir que iba a entregar su vida, dice, destruir este templo y en 3 días lo edificaré. Él hablaba de su cuerpo y nos vino a decir que nuestro cuerpo es el templo donde va a morar el Espíritu Santo. Una vez que esté sentado él a la diestra del Padre, nos dejará al Consolador. El cuerpo es tu templo y los creyentes, todos los templos juntos son una iglesia. Y la iglesia forma el cuerpo de Cristo, que va a ser quitado para que traigan un templo falso en Israel, donde se va a sentar el anticristo. Así es. Y con la IA va a estar adentro de los cuerpos también. Claro, el que no, va a el que se marque, ¿no? Imitar a Por eso, hermanos, hay que estar alerta, sino porque te vaya a sanar aquí en esta vida terrenal, te vayas a marcar, ten muy pendiente esto. Ahorita, por ejemplo, en México van a poner la CURP digital, si no me equivoco, y bueno, sentimos que esto ya se está orquestando. Todos lo están globalizando. Y pues poco a poco, pues el dinero va a ir yéndose para el hoyo, porque va a ser una sola moneda y entre otras cosas, nosotros tenemos que estar alertas y siempre firmes, sea lo que pase, ¿verdad? Pues aliméntense del poder de la palabra, el Espíritu Santo, pónganse sus alabanzas sanas y próximamente haremos un video, pero este video va a ser más como testimonio de el pastor Raúl y unas preguntas que le vamos a hacer y viceversa. Así que para que ustedes vean lo que el Señor así lo hace con nosotros, lo hace también con ustedes y con muchas más personas. Nosotros nos despedimos. Nos despedimos y les animamos a aquellos que se han alejado, que regresen a Cristo, que busquen la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Enoc, para ser arrebatado, tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Entonces hay que agradarle con una vida en obediencia. El Señor Jesús los bendiga. Les mandamos muchas bendiciones y aquellos que aún no conocen a Jesucristo, busquen una Biblia, busquen un pastor de sana doctrina que les pueda llevar hacia el evangelio verdadero, que es el de Jesucristo. Amén. Les mandamos un cordial saludo, que Dios les bendiga. Bendiciones. Chao.